Les decía que esta tercera parte se, se, este, se centra en tratar de hablar un poquito genéricamente de cómo es todo el proceso que tiene que ver con eh, este negocio de la energía eléctrica, desde lo que es la generación, el transporte, la distribución, cuáles son todas esas partes que utilizan elementos que nosotros venimos estudiando durante el año y otros que los vamos a mencionar ahora, otros componentes que nosotros los vamos a mencionar ahora, y que seguramente cuando ustedes hagan la materia de instalaciones eléctricas van a utilizar, van a utilizar para conformar esa instalación que, bueno, en pequeña escala va a ser también una instalación de distribución, nada más que, bueno, de una industria. Nosotros hoy vamos a empezar a hablar de todo este juego que tiene que ver con la distribución de la energía eléctrica en los distintos niveles, pero básicamente nosotros después vamos a terminar haciendo hincapié en los niveles de media y de baja tensión, ¿no? Que son por lo menos las partes más que tenemos más a mano, más cercanas. Todo el proceso de la producción de energía eléctrica arranca en lo que son las centrales de generación, que bueno, eso dependiendo de cada país van a ir presentándose distintas matrices energéticas de acuerdo a los recursos que cada país tiene. Nosotros, básicamente, nuestra producción de energía eléctrica está fuertemente apoyada en los hidrocarburos y con una participación importante en lo que es la generación hidroeléctrica. Después tenemos el aporte minoritario de centrales como ser las centrales nucleares y las centrales que tienen que ver con energías renovables, como las eólicas o las solares, donde en los últimos años, bueno, viene incrementándose la participación dentro del mercado. No obstante, las, las distintas proyecciones o los distintos escenarios a futuro también prevén o se espera que esa participación nunca alcance los valores que tienen las energías provenientes de fuentes térmicas, como ser las fuentes de hidrocarburos o las nucleares, ya que las energías renovables son energías que se pueden aprovechar mientras están disponibles, cuando no están disponibles no se pueden. Entonces, en general, las matrices en el mundo prevén que la participación de este tipo de centrales llegue a un 20-25% del total, y no más de eso. Esa energía que nosotros generamos, la tenemos que transportar hasta los centros de consumo, esas redes de transporte que operen y hacen esa función, lo hacen en el nivel, digamos, nacional en alta tensión, en 500 kilovolts. Hay una empresa que se encarga de eso, que es Transenel, seguramente ustedes la han sentido nombrar. Y esa transmisión que se hace en esos niveles de tensión, nosotros ya hablamos y hemos estado fundamentando por qué se transmite en alta tensión cuando empezamos a hablar del tema de los transformadores. Después es reducida a los niveles de distribución o de transporte regionales, a niveles de 132.000, 66.000 volts. Y ya luego, nuevamente, es reducida a los niveles de media tensión en 33.000 volts o en 13.200 volts, donde ya cada empresa distribuidora ya hace su trabajo y lo está, este fluido lo está repartiendo entre sus usuarios, que podemos encontrar grandes usuarios que consuman a nivel de media tensión, o ya a nivel de baja tensión, el usuario residencial o cualquier otro tipo de consumidor que tomen ese nivel de tensión. Profe, Sí.
O sea que, por ejemplo, EPEC, que recibe la de media tensión, recibe EPEC EPEC en en realidad, su central. y claro, EPEC es un caso bastante particular, porque EPEC es una empresa que cumple con la función. EPEC genera, transporta y distribuye energía. O sea, cumple con tres roles, que no es lo que normalmente una empresa como distribuidora debería hacer. Las empresas como distribuidoras compran en un determinado nivel de tensión y después distribuyen. Y eso está marcado por una ley, que es la 24065, en donde se establece que los distintos actores del mercado que participan en este negocio solamente pueden cumplir una sola función. Bueno, EPEC no cumple con eso. O sea, EPEC ejerce las tres funciones, si bien están desagregadas, pero no estaría cumpliendo con lo que marca la ley. Y esto fue así de hace muchísimos años. Eso persistió, no me pregunten por qué, la cuestión que esto persistió. En definitiva, una empresa distribuidora puede comprar en el nivel dependiendo de las características de la empresa distribuidora, puede comprar el nivel de alta tensión, de media tensión, o podría comprar el nivel de baja tensión. Y distribuir la energía así, de esa manera, a sus usuarios. EPEC en realidad compra energía en el nivel de alta tensión, de lo que compre. Está vinculada al sistema provincial, donde va a operar en 132.000 volts, y de ahí va a distribuir. Las otras, en la provincia de Córdoba, nosotros no solamente tenemos a EPEC que distribuye energía, hay aparte 204 distribuidoras cooperativas en el interior. Nosotros tenemos EPEC y las cooperativas. EPEC maneja la gran porción del mercado, pero la gran porción en cantidad de usuarios, porque atiende a los mercados más concentrados. Los mercados que están más dispersos son atendidas por distribuidoras cooperativas. Por eso que nos encontramos con tantas distribuidoras cooperativas, en donde si hay una relación que se puede hacer, que el 100% de los usuarios que hay en la provincia, aproximadamente el 70% de los usuarios son atendidos por EPE. Y el 30% son atendidos por estas 204 cooperativas. Pero en lo que es la participación territorial, la ocupación territorial, estas 204 cooperativas ocupan el 70% del territorio de la provincia y EPEC solamente el 30%. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que el mejor mercado, el mercado más apetecible, lo atiende EPEC. Las cooperativas atienden los mercados más dispersos, los mercados que son más caros para atender, porque hay una menor participación de usuarios por kilómetros de línea, entonces son mercados más complejos, más caros, y esto tiene que ver con cómo se planteó históricamente el sistema de distribución en nuestra provincia. Para que ustedes tengan una referencia, en el país hay aproximadamente 650 distribuidoras de energía, aproximadamente, de las cuales 205 hay en Córdoba, algo así como 220 hay en Buenos Aires, y unas 60, 65 hay en la provincia de Santa Fe. Entonces fíjense que entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe prácticamente tenemos el 70% de todas las distribuidoras de energía del país. Esto fue así porque, bueno, son provincias en donde hubo mucho desarrollo del sector cooperativo. Los entes gubernamentales, estamos hablando de mediados del siglo pasado, en vez de hacerse cargo de esos sistemas, lo que hicieron fue alentar a pequeñas comunidades a que formaran sus cooperativas y ellos mismos sean quienes se brindaran el propio sistema de distribución de energía. Eso se planteó de esa manera y hoy todavía sigue siendo así. Entonces, vamos a tener que dentro de nuestra provincia, dentro de esas 204 cooperativas, van a tener cooperativas que compran y le compran a EPEC, le compran energía en el nivel de alta tensión,
o le compran en media tensión. Y muy poquitas compran en baja tensión, siendo cooperativas muy pequeñas. El hecho de comprar en distintos niveles de tensión implica distintos precios. Mientras yo compro en un nivel de tensión más alto, el precio de la energía disminuye. Y esto tiene que ver con las instalaciones que pongo en juego. Si yo compro en un nivel de alta tensión, quiere decir que yo pongo en juego instalaciones en el nivel de alta tensión, por lo tanto esas inversiones van a ser mías, el mantenimiento va a ser mío, las pérdidas van a ser mías. Entonces la empresa que me vende más barato, porque no se tiene que hacer cargo de todo eso. Entonces, es todo un juego económico, lo que es la compra de la energía, que bueno, dependiendo de las características que tenga, en este caso los distribuidores, pero lo mismo vale para un gran usuario. Los usuarios no solamente compran en el nivel de baja tensión, como compran ustedes energía. Los grandes usuarios compran en otros niveles de tensión, porque tienen otras capacidades, y es por una cuestión técnica y económica que se puede acceder a niveles de tensiones más altos. Mientras un gran usuario, una empresa importante, compre mucha energía, bueno, puede llegar a acceder a niveles de tensión de venta más altos y con eso va a lograr tener mejores precios. Obviamente que hay que hacer un análisis económico y ver si esas instalaciones y ese juego, ese mayor mantenimiento, esa expertise que hay que tener para manejar a lo mejor media tensión o alta tensión, se justifica frente a la disminución de costos. Entonces, es toda una cuestión. Pero básicamente, esto que tienen en ese esquema ahí presentado, es todo lo que es el juego, desde lo que es la generación de energía, el transporte y la distribución, desde lo que es la central generadora, que siempre es en media tensión, que lo eleva a la alta tensión, lo transporta en la alta tensión, lo disminuye a la media nuevamente y lo determina después distribuyendo en sus redes, tanto en media como en baja tensión. Nosotros vamos a tratar ahora de ir viendo estas distintas partes que componen a este sistema de transporte y de distribución de energía. Un rol muy importante lo cumplen las estaciones transformadoras principales. Las estaciones transformadoras principales son los puntos de vinculación en donde nosotros vamos a reducir tensiones o elevar tensiones y nos están vinculando los sistemas provinciales o los sistemas nacionales con los sistemas regionales. Esas estaciones transformadoras principales son las que nosotros vamos a tener, por ejemplo, que van a estar vinculando un sistema de alta tensión con un sistema de media tensión. Ahí vamos a tener una gran participación de elementos de mando, de protección, de corte, de medición. Vamos a tener, obviamente, que transformación. Seguramente tendremos transformadores como los que nosotros estudiamos, transformadores importantes, autotransformadores puede haber también. Vamos a tener distintos elementos que nos van a permitir hacer esta interacción. ¿Por qué decimos que a veces pueden reducir o a veces pueden elevar tensión? Bueno, porque en estas estaciones principales, dependiendo de los flujos de potencia, esos flujos pueden ser direccionados hacia el consumo, o bien si hay una central importante próxima, nosotros podemos tener un flujo de energía saliente. Y estos puntos muchas veces los vamos a llamar nodos. Esos nodos pueden ser importadores o exportadores de energía. Nosotros, Córdoba, si bien tenemos generación, básicamente tenemos 3 nodos de interconexión con el sistema interconectado nacional. Un nodo está en Almafuerte, por lo que es Embalse, otro nodo lo tenemos en Malvinas Argentinas, y hay un tercer nodo que es el último que se hizo en la zona de Arroyo Cabral, allá cerca de Villa María. Esos son los puntos en los cuales nuestra energía provincial se vincula con la energía del sistema nacional. Nosotros, cuando no nos alcanza lo que generamos, lo que hacemos es tomar energía del sistema nacional. Y eso es lo que generalmente siempre pasa. Si nos sobrase energía,
desde esos puntos las podríamos estar inyectando al sistema nacional para que quien la necesite se pueda servir de ella. La forma en la cual nosotros vamos a representar sistemas eléctricos es a través de diagramas que llamamos diagramas unifilares. Los diagramas unifilares son representaciones esquemáticas de un sistema eléctrico. No tiene que ver, no es una representación a escala, ni geométrica, ni un layout de un sistema, sino lo que es un esquema que me muestra cuáles son los distintos elementos que participan y que están dentro de ese sistema. Por ejemplo, esto que tienen acá, esto que está indicando acá con el número 1, es un sistema de barras, que son los puntos de vinculación de mi sistema eléctrico. Lo que tienen indicado como 2 son unos aparatos de maniobra que se llaman seccionadores. Nosotros en la clase que viene vamos a estar hablando del funcionamiento de estos seccionadores. Lo mismo que el elemento que tienen indicado como 3, son interruptores. Vamos a analizar y vamos a ver cómo funcionan la semana que viene. Siempre cuando tenemos seccionadores, vamos a tener un interruptor asociado a ellos. Acá tiene representado esquemáticamente lo que sería un transformador. Este es un transformador que suele utilizarse muchas veces en las estaciones principales, donde tenemos un primario en 132.000 volts, un secundario en 66.000 volts y un terciario en 20.000 volts. Muchas veces en estas estaciones se utilizan transformadores con terciarios, no solamente con el secundario. El hecho de tener un terciario me da la posibilidad de tener otro nivel de tensión para hacer alguna distribución de menor importancia que la que haríamos con el secundario. Y después la alimentación del secundario a otros interruptores o a otras líneas asociadas a cada uno de ellos. Acá tienen indicado como datos particular, por ejemplo, la 6, que es un sistema de puesta a tierra, el 5, que está indicando lo que es una medición para poder hacer una regulación, y el 7, lo que podría llegar a ser un telemando de un seccionador como tiene el indicador. Pero básicamente lo que les quiero marcar es esto, que estos diagramas unifilares nos están indicando el funcionamiento de manera esquemática de un sistema eléctrico. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, en la página de CAMESA, del Ministerio de Energía, se van a encontrar con diagramas unifilares que representan todo el sistema eléctrico a lo mejor que hay en un país o en una región. Lo que recién presentábamos eran las estaciones transformadoras, que son las que están vinculando, relacionando los sistemas de alta tensión con los sistemas de media tensión. Después nos queda el otro proceso, la otra parte, que es la vinculación del sistema de media tensión con los sistemas de baja tensión, y eso lo hacen los que nosotros denominamos subestaciones transformadoras. Esas subestaciones transformadoras también va a tener elementos de protección, elementos de medición, puede haber elementos de regulación, elementos de transformación. O sea, básicamente van a tener elementos muy similares a una estación transformadora, nada más que mucho más pequeño, mucho más reducido. Una estación transformadora principal es de grandes dimensiones. Las subestaciones transformadoras ya son particulares y son para alimentar o por ejemplo un barrio o un gran usuario o alguna situación particular. Dependiendo de la potencia y dependiendo de la necesidad o de la capacidad de transformación, se clasifican en lo que son monopostes, bipostes o estas subestaciones a nivel. Las subestaciones monopostes son las más pequeñas, son las que normalmente por norma no van a tener una potencia mayor a 100 kVA. Constan de un apoyo y ese apoyo va a tener soportado directamente sobre el apoyo o a través de una plataforma a un transformador. Las biposte, como su nombre lo indica, son subestaciones con dos apoyos y un vínculo sobre el cual se va a apoyar el transformador, y estas por norma son hasta 250 kV. Mientras que las estaciones de nivel ya son para máquinas mucho más grandes, y directamente van apoyadas sobre el piso, sobre una plataforma,
con un cerco perimetral, y ahí ya se pueden colocar transformadores de la potencia que se necesita. Entonces, dependiendo de cuál es la potencia de la instalación que se necesita hacer, es que se va a utilizar algún tipo de estas estaciones transformadoras. Y lo que recién les decía, los elementos que nosotros vamos a tener, bueno, ahí tienen un listado de los distintos elementos que van a estar dentro de estas estaciones transformadoras. Tomás. O sea, profe, que en la subestación entra media tensión y sale tensión baja. Sí. O sea, Perfecto. por ejemplo, entre 13.200 o 33.000, media tensión, y la tensión de salida va a ser, en general, son tensiones de distribución trifásicas, por lo tanto van a salir los 380 volt entre fases, y los 220 volt entre neutro y alguna de las fases. Profesor, disculpe, entonces las subestaciones serían, con casos serían, por ejemplo, ya me llama la atención o me llamó la atención, las que están en el centro, por ejemplo, uno ve esos pilares que salen de ventilación, esas serían subestaciones, digamos. Esas son subestaciones subterráneas, a nivel, digamos, pero como están en una zona urbana de gran circulación, están dentro de un recinto cerrado, ¿está bien? Pero si vos te vas hacia hacia los barrios, Diego, te vas a encontrar con subestaciones ya en altura, que van a estar sobre apoyos, o bipostes o monopostes. Pero esas son todas subestaciones, es decir, que toman en el nivel de media tensión y distribuyen en el nivel de baja. Bien, o sea, la diferencia con lo que usted decía de las estaciones, esta no retorna la energía, digamos, no hay un retorno de energía, digamos, es distribución de energía, digamos. Solamente. En las estaciones transformadoras principales en general también lo que hacen es distribuir, a no ser que tengan algún generador por ahí cerca, pero en general vos, por ejemplo, en Córdoba, en toda la ciudad de Córdoba, vas a tener 4 o 5 estaciones transformadoras principales para toda la ciudad. Mientras que subestaciones vas a tener 2.000, 3.000, 4.000. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, profe. Sí, ahí me dio claro. Dentro de lo que son las redes, estas redes eléctricas que van a estar alimentando a toda esta red de estaciones transformadoras o de las subestaciones transformadoras, nosotros vamos a tener líneas eléctricas. Esas líneas eléctricas van a tener básicamente dos tipos de configuración. Está lo que es la configuración lineal o radial, que es cuando la energía siempre va en un solo sentido, es decir, nosotros vamos a ir conectando subestaciones transformadoras y las vamos a alimentar siempre en un solo sentido. Si hay alguna falla eléctrica, bueno, las subestaciones que están detrás de esa falla eléctrica se van a quedar sin energía. Esa alimentación es una alimentación o una construcción, un tipo constructivo bastante económico, y se utiliza mucho en los sistemas que no son demasiado complejos. Es más, lo que más se utiliza es en los sistemas, por ejemplo, de tipo rural. En los sistemas de tipo urbano, que son bastante más complejos, se usa una configuración que se denomina en anillo. Entonces esa configuración en anillo me da la posibilidad de una doble alimentación. Quiere decir que yo puedo alimentar el sistema en un sentido o en otro sentido. Supónganse, yo podría alimentar el sistema en el sentido, como le estoy indicando en el mouse, o bien en el sentido inferior. Supónganse que tengan una falla acá, donde estoy marcando con el mouse, yo podría dejar esta parte del anillo sin energía, abrirlo aquí, abrirlo acá y alimentar desde este lado a estas subestaciones y por el lado inferior a las que están abajo. Es decir, que el sistema se vuelve mucho más confiable. Puedo hacer una maniobra y dejar una parte o una porción de mi sistema sin energía hasta tanto haga la reparación. Y seguir alimentando el resto de la subestación. Esto básicamente se hace en los centros urbanos y se hace con los sistemas de tipo subterráneo. Sistemas aéreos, si bien se hacen los
se puede hacer un anillo, es de más fácil reparación que un sistema subterráneo. Entonces, los puntos de falla de un sistema subterráneo muchas veces requieren demasiado tiempo de reparación, entonces es por norma, muchas veces una obligación de construir estas redes de tipo anillo, ¿no? Y no hacerlos de manera rápida. Y yendo a lo que son las líneas aéreas o las líneas subterráneas, las líneas aéreas son las más empleadas, son las que normalmente nosotros utilizamos para transportar y distribuir la energía eléctrica. Vamos a tener de distintas configuraciones, con distintas tecnologías, pero no son tan seguras ni tienen tan pocas fallas como tienen las redes subterráneas. Las redes subterráneas son redes que me permiten tener una gran confiabilidad y seguridad de operación. Obviamente que los costos son mucho más altos de líneas subterráneas que las aéreas, y muchas veces no se puede justificar por el recupero de capital hacer instalaciones de tipo subterráneo. Podemos llegar a tener relaciones de costos para una misma potencia, por supuesto, entre una línea aérea y una subterránea, a lo mejor de 5-1. Entonces, es bastante difícil a veces poder justificar la construcción de este tipo de redes subterráneas. Obviamente que cuando llevamos a centros urbanos importantes, bueno, ya por una cuestión hasta de seguridad, de seguridad eléctrica, es preferible tener redes subterráneas y no redes aéreas. Por eso que si ustedes van y recorren la ciudad de Córdoba en la parte del casco céntrico, no se van a encontrar con redes aéreas, sino que tanto la media tensión como la baja tensión está planteada a nivel subterráneo. Inclusive, en pleno centro, ahí pueden encontrar, o hay líneas de alta tensión, 132.000 volts, que no las ven. A 2 metros, donde ustedes pasan caminando, seguramente hay un cable con ese nivel de tensión. ¿Por qué? Porque bueno, se necesita, no se puede disponer de estructuras aéreas para ubicar en esos lugares. Entonces, se las construye de manera subterránea. Los conductores con los cuales nosotros desarrollamos estas redes, básicamente el material que utilizamos tiene que ver con la conductividad eléctrica. Los materiales que se utilizan son el cobre y el aluminio. No hay otro material que se utilice para el transporte y la distribución de energía eléctrica. En líneas muy económicas, zonas de muy poco consumo y demás, se pueden encontrar con cables de acero, pero no es frecuente. Digamos que los dos conductores o los dos materiales por excelencia utilizados en el rubro para distribuir energía eléctrica son el cobre y el aluminio. Obviamente que ese es el aspecto más importante, tiene que ver con la resistividad que cada uno presenta. El otro elemento que es importante considerar tiene que ver con la resistencia mecánica que cada uno de estos materiales tiene. El cobre presenta mejores propiedades eléctricas y mecánicas que el aluminio, pero desde el punto de vista económico, el cobre es mucho más caro que el aluminio. Por lo tanto, el aluminio muchas veces se lo utiliza mezclado con acero. Esa participación en esa mezcla lo que hace es conferirle mejores propiedades mecánicas al conductor, pero en detrimento de las características eléctricas. Lo que pasa es que la cuestión económica muchas veces se vuelve preponderante, y el hecho de que el cobre también es las líneas de cobre son muy apetecibles para el tema del robo, del hurto. Entonces, hoy en día prácticamente no se utiliza más el cobre,
utiliza muy poco el cobre en lo que es la distribución de energía eléctrica, ya que es muy frecuente el tema de sufrir atentados en las empresas distribuidoras para robarse los conductores con los cuales se distribuye energía eléctrica. Entonces, prácticamente la mayoría de las líneas que se utilizan y que se realizan son con conductores de aluminio, que insisto, no solamente porque es un conductor más barato, sino que también es para prever la posibilidad del robo que puede haber de este tipo de conductores. Los cables no son cables macizos, son cables que se utilizan en conformación de hilos, y esto tiene que ver con el efecto pelicular o el efecto skin que presenta la corriente alternada. Este efecto hace que la energía o los electrones traten de fluir por la periferia del conductor. Entonces, si nosotros tenemos un conductor macizo, estaríamos desaprovechando una parte de la sección del material, porque toda la energía trataría de circular por la periferia y no así por el centro. Entonces, si nosotros tenemos, en vez de tener una sección dada para transportar una determinada cantidad de corriente, en vez de tenerla en un solo conductor, la podemos distribuir en varios conductores, mejoramos el aprovechamiento del material del conductor. La forma en la cual nosotros vamos a calcular estos conductores tiene que ver con, teniendo en cuenta la impedancia de la línea, tiene que ver con las caídas de tensión que se vayan a producir en función de las potencias o las corrientes que necesitamos transportar. Esas caídas de tensión están tipificadas. Nosotros no podemos tener caídas de tensión de más del 5% para lo que es fuerza motriz, ni más del 3% para lo que son sistemas de iluminación. Entonces, cuando hacemos un dimensionamiento de los conductores, tenemos que tener en cuenta estas limitaciones, como así también el tema de las corrientes admisibles que esos cables, en función de la sección que tienen, pueden soportar. Con ese dimensionamiento, nosotros lo que hacemos, una vez que podemos determinar los conductores necesarios, es empezar a determinar o ver cuáles son las tensiones con las cuales vamos a transportar esas energías. El hecho de utilizar distintos tipos de tensiones implica el dimensionamiento de los sistemas de aislación. A medida que nosotros vayamos elevando el nivel de tensión con el cual vamos haciendo nuestra distribución, nuestra transmisión de energía, los aisladores que vamos a ir utilizando empiezan a ser cada vez más complejos y más caros. Nosotros utilizamos aisladores que presentan determinadas características dieléctricas. Se utilizan generalmente o porcelana, o vidrio, o resinas epoxi. Ya en los últimos tiempos, lo que más se utiliza son resinas de epoxis, o bien porcelanas. El vidrio prácticamente ya no se utiliza más. Y lo que vamos a ir armando son, en los casos que vamos a tener tensiones de transporte muy altas, vamos a ir armando un acoplamiento de distintas partes de esos aisladores para poder soportar y aislar a esas tensiones de los puntos que están puestos a tierra en las distintas partes de nuestras líneas eléctricas. Ahí tienen unas figuras de lo que serían unos aisladores de vidrios, como esto que tienen en la parte superior, unos aisladores de porcelana en la parte inferior, y un aislador constituido con resinas epoxis. Esta sería una cadena de suspensión, donde nosotros vamos a soportar en la parte inferior el conductor, y esto va a estar vinculado a la estructura en la parte superior. Esto que tienen acá son dos aisladores de apoyo, que van a estar fijados a través de un perno a un poste o a un elemento de soporte, y en la parte superior va a ir sujeto el cable que va a transportar la energía. Mientras que el que tienen aquí en la parte superior derecha es un aislador de retención, donde nosotros va a haber un poste en el cual vamos a estar reteniendo una línea para soportar.
O sea, estos profes sirven de aislante. Son todos aislantes, es decir, van a estar vinculando un elemento con tensión con un soporte que está vinculado directamente a tierra. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Se ubican? Sí. Esos soportes que van a vincular a estos aisladores, que estos aisladores van a estar sujetando las líneas con energía, van a ser de distintos tipos de materia. Están los más económicos, que son los de madera, son de eucaliptus, con algún tipo de tratamiento para darle una mayor durabilidad. Hay un tratamiento que se llama de creosotado, que es un derivado del petróleo, y otros que son salinizados, que son derivados de distintos tipos de sales. Dependiendo de la tecnología que se utilice, bueno, ese tratamiento tiene una determinada penetración sobre el apoyo, y en general este tipo de apoyo se utiliza en las líneas de bajo costo, en líneas de distribución rural. Después hay otras posibilidades, como construir apoyos con acero o bien de hormigón armado. Estos ya se utilizan para todo. Generalmente los apoyos de acero se utilizan para líneas de alta y de extra alta tensión, mientras que los de hormigón armado se pueden utilizar en todos los niveles de tensión, desde lo que es la baja tensión hasta la alta tensión. Dependiendo de los cálculos y de la época, es que se puede utilizar un tipo de material u otro. En general, siempre son las líneas de hormigón armado, son líneas más caras que una línea de madera, pero bueno, la durabilidad y el mantenimiento que estas requieren es mucho menor. Estos apoyos, dependiendo de la función que cumplan, se los suele clasificar en apoyos de alineación, que son los apoyos que están intermedios y lo único que hacen es soportar, apoyar la línea eléctrica. Apoyo de desvíos, cuando hace algún ángulo esa línea eléctrica y desvía. Apoyos de retención o apoyos especiales son los apoyos en los cuales nosotros vamos a retener, vamos a soportar, y desde ahí vamos a tensar o tirar la línea eléctrica. Cada uno de los apoyos que nosotros coloquemos en una línea eléctrica, le debemos dar una seguridad para que siempre se mantengan en esa posición, y para lograrlo lo que hacemos es construir fundaciones, es decir, bloques de hormigón que se calculan por un método, que es el método de Sulzberger, en el cual nosotros, en función de la compresibilidad y las características que tiene el terreno, podemos hacer un dimensionamiento de esas estructuras. De esa manera, nosotros aseguramos que ese apoyo se va a mantener siempre en esa posición, soportando los distintos tiros que me va a implicar la línea que esté soportando. Acá hay algunos ejemplos. Este sería, miren, acá tienen un apoyo de madera para la línea rural. Este es el apoyo, un apoyo muy simple, muy económico, y con esto que tienen acá en la parte superior se denomina cruceta, y es donde va a estar apoyado, van a estar los aisladores, si los pueden ver en pequeño, y sobre esos aisladores se fijan estos cables, estos conductores. Acá tienen lo que es un soporte de hormigón, soporte de hormigón, ya esto es para una línea de alta tensión. Acá el aislador, fíjense, es un aislador de suspensión. Acá va a estar el conductor suspendido, agarrado fijado por el aislador a el apoyo. En este caso, esto es una cruceta, igual que acá, tiene el mismo nombre, y estas que están acá, que son como si fuese la mitad, se denominan ménsulas. Acá tiene una estructura reticulada de acero para una línea de alta tensión con una doble terna. Acá tienen una primera terna, fíjense, fases R, S y T, una segunda terna, fases R, S y T. Y esto que tienen acá en la parte superior, ya lo vemos en un ratito, son los que se denominan hilos de guardia. Es como si fuese un pararrayo. Es un elemento que brinda protección
a las líneas eléctricas de transporte de energía. Estos hilos de guardia se utilizan para líneas a partir de los 60.000 volts. Para líneas de menor tensión no es obligatorio su uso. Ya en las líneas de ese nivel de tensión es obligación construir la línea con ese hilo de guardia. Entonces, les decía que los apoyos, aparte de tener el poste, tienen otros elementos, como ser las crucetas o las ménsulas. Esas crucetas o esas ménsulas pueden ser de madera, pueden ser de hormigón, pueden ser metálicas, y en una época venían, ya prácticamente no se utilizan más, de resinas epoxi. No dieron muy buen resultado, y hoy día lo que se sigue utilizando es la madera, el hormigón o las metálicas. Insisto. Sí. Una pregunta. ¿La ménsula qué es la mitad de la cruceta o cumple otra función, digamos? No, cumple la misma, simplemente que es otro tipo constructivo. Entonces, dependiendo de cuál es el tipo constructivo que vos adoptes, puedes utilizar crucetas o puedes utilizar ménsula. Dependiendo de cuál es el tipo constructivo. Bien, gracias, profe. Pero la función es la misma. Acá tienen otras figuras de lo que son líneas eléctricas. Fíjense, estas líneas realmente importantes de lo que es transporte de energía. Ya son todas líneas de alta tensión. Acá tienen un ejemplo de una línea reticulada de alta tensión, y muchas veces, a lo mejor ustedes las han visto, estas líneas donde tienen la cadena de aisladores soportando, y se encuentran que tienen 4 conductores. Acá hay 4 conductores, acá hay 4 conductores, y acá hay 4 conductores. ¿Por qué hay 4 conductores? Bueno, porque construir la línea con un solo conductor para transportar toda la energía que tiene que transportar esta fase, se vuelve realmente muy complejo y muy difícil de manipular. Entonces es más sencillo construir 4 conductores para transportar la energía de cada una de las fases. Profe, esas pueden ser las que son las que hay en el Champaquí, que hasta se escucha el ruido de electricidad cuando pasa. Sí, claro que sí. Son las que llevan la energía, por ejemplo, que produce la central nuclear de embalse. Y esa energía es alta tensión, ¿no? Es extra alta tensión, son 500 kilovolts. Claro, sí se escucha hasta el ruido que pasa electricidad cuando te pones cerca. El ruido ese tiene que ver con un efecto, y si se dan determinadas condiciones atmosféricas, hasta pueden ver que alrededor del conductor aparece cierta luminiscencia. Eso se llama efecto corona, y tiene que ver con una ionización que hay alrededor del conductor. Se libera ozono. Pero bueno, es un fenómeno que se da, y ese ruido se da justamente por esa ionización del aire que está en las proximidades de la línea. Otros elementos que nosotros tenemos dentro de esta cadena y que utilizamos son los que denominamos descargadores. Estos descargadores en nuestras redes cumplen la función de que si se produce una descarga atmosférica, esa descarga atmosférica debe ser derivada a tierra. No tiene que estar circulando por la red para no generar problemas sobre los equipos que están conectados, ni transmitírsela a la alimentación de esa red. Esos descargadores lo que van a hacer es tomar esos niveles de tensión, y cuando llegan a un determinado valor, excitarse y derivarlo a tierra. Es decir, que mientras que no se produzca una descarga atmosférica, no están o hacen que las redes permanezcan aisladas respecto a tierra, y cuando ya se supera un determinado umbral, descargar ese nivel de tensión a tierra. Es como si fuesen unos pararrayos, unos elementos que me permiten todas las sobretensiones que pueda llegar a haber en una red, sean sobretensiones atmosféricas o alguna sobretensión de maniobra muy elevada, descargar la tierra y no permitir que viajen sobre mi sistema. Estos descargadores van a estar en las estaciones transformadoras principales, van a estar en las subestaciones y muchas veces en distintos puntos de las redes de transmisión y de distribución de energía.
El hilo de guardia, que es lo que recién yo les comentaba, y acá en este ejemplo es este que está acá en la parte superior, actúa, como les decía, como si fuese un pararrayo. Permite una protección. Ese hilo de guardia lo que hace es generar un cono de protección de 15 grados hacia cada lado. Es como un cono que va a tener 30 grados en total. Es decir, que todo lo que quede debajo de ese cono, en caso de que un rayo vaya a actuar, ese hilo de guardia lo intercepta. Y está en cada una de estas estructuras conectado a tierra. Entonces, si hay un rayo, lo que hace es esa descarga atmosférica, es en vez de que sea interceptada por alguna de las líneas, directamente este hilo de guardia la toma y la descarga. Generalmente siempre va a ser en general, la mayoría de los casos siempre es de acero, por una cuestión de costo. No se utiliza el aluminio, o la aleación de aluminio. Pero en algunas podríamos llegar a encontrar que sea de aluminio con un alma de acero. Otros elementos. Profe, Sí. justo que estamos viendo el tema de los rayos. ¿Y si el rayo cae en medio de la línea entre dos torres? Lo que pasa es que si vos tenés el hilo de guardia, lo que va a hacer el hilo de guardia es derivarlo o se reparte entre esas dos torres que están puestas a tierra, o va hacia una de las torres y se deriva a tierra, pero no viaja. Ah, ok, perfecto, perfecto. ¿Eh? Profe, disculpe, en el caso de las redes de baja tensión o, digamos, de ciudad, ¿existe alguna protección para el tema de pararrayos, digamos? ¿O solamente quedan expuestos a eso, digamos? No, en lo que es en la red de baja tensión, no, directamente. En lo que es la red de media tensión, sí. Cada subestación transformadora tiene su propio pararrayo, tiene su propio descargador. Cada estación transformadora. Es decir, si vos tenés una descarga atmosférica, que por esas casos es muy difícil, pero llega a caer sobre la red de media tensión, va a haber un descargador que no va a permitir que esa sobretensión pase a la red de baja tensión, sino que la va a derivar a tierra, de manera de proteger el transformador y la red de baja tensión. Bien, o sea que hay una protección intermedia entre la red de media y de baja tensión, digamos que... Sí, señor. Y ahí es poco probable tener ese caso, digamos. Es poco probable. Es poco probable. Es muy difícil, te digo, Diego, yo no he visto que caiga un rayo sobre la red de baja. Es muy raro. No lo he visto. Sí que caen sobre la red de media. Sí sobre la red de media que se produzca. El hecho de que se produzca o tengas una descarga atmosférica sobre un rayo, sobre la red de media, muchas veces estos equipos cumplen su función y lo descargan. Y otras veces es tanta la potencia o la intensidad que tienen esas descargas atmosféricas que terminan dañando la máquina transformadora. No se trasladan a la parte de baja, pero sí terminan dañando el transformador en lo que son los bobinados de alta tensión, que son bobinados más débiles, como ya nosotros vimos cuando estudiamos los transformadores. Y ni hablar, revientan descargadores. Realmente los rayos son muy erráticos, son bastante complejos de predecir en lo que es su potencia. Sí, nosotros tenemos zonas en la provincia con niveles, se llaman niveles ceráunicos, donde el nivel ceráunico marca la probabilidad que vos tengas de caída de rayos. Hay zonas en las cuales las probabilidades son muy altas, y otras zonas son muy bajas. Tiene que ver con la composición química de cada materia, de cada región. Entonces, hay lugares en los cuales la caída, la frecuencia que tenés de caída de rayos es altísima. Y ahí tenés muchas probabilidades de fallas. O sea, no solamente que caen sobre la línea, me ha pasado de líneas en las cuales un poste de madera directamente lo desintegran. O sea, vos lo encontrás a 30 centímetros del poste. Desapareció el resto. Está bueno ese dato, no sabía que existían
habían hecho un relevamiento de zonas Ay, que tienen... si vos buscás en la web, vas a encontrar algunos planos donde te marcan los distintos niveles isocerados en el país. Está buena esa información. Y ahí calculo yo que refuerzan estos temas de la seguridad, digamos, de esas redes con descargadores. Lo que hace, tomás más precaución. Tomás más Claro. precaución. Entonces, muchas veces te puedes encontrar con que en redes de distribución de media tensión hay un hilo de guardia. Y siendo que normativamente no es obligatorio. Obviamente que si vos pones un hilo de guardia, toda esa instalación es mucho más costosa, es más cara. Pero bueno, debido a la falla, el problema es que cuando vos te falla una red, no es solamente el problema de la falla de la red y el costo que vos tenés de reparación. El hecho de que una red salga de servicio implica que vos durante un determinado tiempo no vendés más energía. Y es plata que perdés. Entonces, no solamente que tenés alguna penalidad desde el punto de vista regulatorio, sino que no vendés energía. Entonces vos tratás de que tus redes siempre sean lo más confiables posible y que estén la mayor cantidad de tiempo en servicio. Entonces, bueno, ves si esa inversión se justifica con respecto a lo otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Está bueno ese dato, lo voy a buscar, pero me imagino que está... No conocía esa info, así que gracias. Bueno. Otros elementos que se utilizan en las estaciones transformadoras o en las redes son los que nosotros denominamos seccionadores fusibles. Son elementos también de maniobra y de protección que no sirven para actuar con cargas muy grandes, pero sí con pequeñas cargas, y vamos con ellos a separar eléctricamente distintos tipos de líneas. Entonces me permiten, en caso, este que tienen acá es un elemento muy utilizado en todo lo que son las subestaciones transformadoras. Este elemento, nosotros desde este anillo que está acá, si lo bajamos, va a producir la apertura del circuito, y aquí adentro de este cartucho hay un elemento fusible. Ese elemento fusible está calibrado para actuar con un determinado nivel de corriente. Entonces me va a actuar ante fallas, o ante cortocircuitos, o ante sobrecargas. Y de esta manera yo puedo interrumpir circuitos, puedo abrir para hacer maniobras de mantenimiento. Son muy utilizados todo este tipo de seccionamiento para abrir distintas líneas y poder hacer tareas o de mantenimiento o bien de recierre, de estar vinculando distintos componentes o distintas líneas. Recién cuando yo les decía de las redes, en lo que son las redes aéreas, son redes más económicas, más sencillas de operar. Las líneas subterráneas tienen otra configuración. En general, las líneas subterráneas necesitan o requieren sistemas de tipo en anillo, ya que hacerlas radial solamente para sistemas que no son demasiado importantes. Sistemas más complejos es importante y hasta normativamente se exigen que sean en anillo. Son sistemas mucho más caros. En general, la vinculación que tienen es siempre en tipo de guirnalda, voy conectando una atrás de la otra, y hace que estas redes sean más confiables. El tema que fallen es muy difícil, pero son sistemas mucho más caros. La forma en la cual se van a instalar van a depender de los niveles de tensión. A medida que el nivel de tensión es mayor, la profundidad en la cual nosotros vamos a ir encontrando estos conductores también va a ser mayor. Para lo que es baja tensión, el cable se encuentra en el orden de los 60 centímetros de profundidad, en lo que es media tensión en 1,10 metros, 1,20 metros, y en lo que es alta tensión por debajo del 1,80 metros. La instalación de estos conductores siempre se debe realizar una zanja de un ancho variable, dependiendo de
del conductor. Una vez que se los coloca a los conductores, en general lo que se les hace es colocarle una cama de arena, sobre ellos se coloca el conductor, se los tapa nuevamente con arena, a los 30 centímetros se coloca una protección mecánica. Esa protección mecánica en general, o sea, no en general, son ladrillos, y la ubicación de ese ladrillo puede ser longitudinal o transversal. Va a depender del nivel de tensión del conductor. Si es longitudinal, estamos hablando de un conductor de baja tensión. Si la ubicación de esos ladrillos es transversal respecto al cable, estamos hablando de conductores de media o de alta tensión. Una vez que se colocó ese ladrillo, nuevamente se lo tapa con 30 centímetros más de tierra y se coloca una cinta de advertencia. En el caso de las líneas eléctricas, esas cintas de advertencia son de color rojo. En el caso, y siempre las instalaciones que son subterráneas tienen una cinta de advertencia. Las instalaciones de agua, por ejemplo, la cinta de advertencia que se coloca es de color celeste o azul. Y si hay una instalación de gas subterránea, la cinta de advertencia que se coloca es amarilla. O sea que si alguna vez están cavando y encuentran una cinta de advertencia plástica, dependiendo del color, es que les están indicando abajo, que ahí abajo hay un cable, un caño de gas, un caño de agua. Entonces, son todas precauciones que se toman al momento de realizar una instalación subterránea. Bueno, esto es parte de lo mismo que yo le estaba... la colocación de cemento generalmente no se hace, no es obligatorio. En algunos lugares se la puede llegar a hacer como una precaución más, pero esto no es obligatorio hacer. Sí es importante y de destacar que los cables subterráneos tienen, aparte del elemento aislante, tienen otras capas que es importante siempre reconstruir o reconstituir en el caso de que se produzca algún corte o un empalme del conductor. Va a haber que reparar o reconstituir las distintas capas. Hay una capa semiconductora, hay una protección mecánica, hay una malla que uniformiza todo el campo del cable. Y cuando uno debe repararlo, debe realizar algún tipo de trabajo sobre estos conductores, es muy importante que la reconstitución del conductor sea buena. Si no logramos hacer un buen empalme, esos puntos que han sido reparados se terminan transformando en un punto caliente o probable de falla. Dentro de los cables que nosotros utilizamos, subterráneos, nos vamos a encontrar con cables unipolares y cables multipolares. Multipolares pueden ser tripolares, pueden ser tetrapolares, dependiendo de lo que se necesita. Y en algunos casos, cuando nosotros hacemos grandes tendidos de cables subterráneos, se van dejando previstos en cámaras, espacios donde le dejamos cierta ganancia al cable. Ya que si después se debe hacer una reparación, ahí tenemos unos ciertos metros de reserva que nos permiten hacer las reparaciones de esos conductores. Porque si no, en caso que fallara, tuviésemos que hacer algún tipo de empalme, tendríamos que estar reemplazando todo el conducto. La forma en la cual nosotros encontramos las fallas en los cables subterráneos es a través de distintos tipos de equipos que vienen, que son capaces de identificar el lugar donde se encuentra la falla. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerle una onda portadora, esa onda va hasta el lugar donde está fallado el conductor, regresa y podemos medir la distancia. Entonces con una buena aproximación nosotros podemos determinar el punto en donde el cable está en falla. De esa manera lo que hacemos es destapar solamente ese lugar y proceder a la reparación del cable. Y lo último que me queda por hablar de lo que son estos sistemas o todo lo que está constituyendo esta parte de las redes de distribución. Hemos hablado de las estaciones,
hemos hablado de los apoyos que se utilizan, hemos hablado de los aisladores, hemos hablado de los conductores, hemos hablado de los seccionadores, hemos hablado de los aislantes que se utilizan, tiene que ver con los sistemas de puesta a tierra. Ya recién hablábamos de que los casos de ese cable de guardia, nosotros en todos los apoyos los bajábamos a tierra, y vamos a tener en las estaciones transformadoras que colocar el centro de estrella del transformador a tierra, vamos a tener que colocar los descargadores a tierra, vamos a tener que colocar las estructuras de la estación a tierra. Entonces, el hecho de ir poniendo todos esos elementos a tierra lo vamos a hacer a través de electrodos. Esos electrodos, dependiendo de cada caso, pueden ser jabalinas. Las jabalinas son unos elementos de acero revestidos en cobre que van a tener distintas longitudes. Va a haber desde 60 centímetros o de 30 centímetros hasta de 3 metros. Dependiendo de la potencia que tienen que disipar en caso de falla, es que se va eligiendo uno de distinto tamaño. También nos vamos a encontrar con placas o con cables directamente. El hecho del dimensionamiento de la puesta a tierra tiene que ver justamente con la potencia que se necesita disipar en caso de una falla eléctrica y una derivación de corriente. Nosotros vamos a tener que, el objetivo principal de la puesta a tierra puede ser lo que tiene que ver con la seguridad, con la vinculación de todos los elementos metálicos no sometidos a tensión a tierra, pero también hay tierras de servicio, como la tierra del centro de estrella del transformador. Dependiendo de cuál es la función que va a tener esta puesta a tierra, nos vamos a encontrar que normativamente van a tener que tener distintos valores. Por ejemplo, cuando hablamos de la puesta a tierra de una subestación transformadora, esa puesta a tierra no puede superar los 5 ohms. Cuando hablamos de una puesta a tierra de lo que es una estructura y demás, esas puestas a tierra no deben superar los 10 ohms. Entonces, dependiendo de cuál es la finalidad, nosotros vamos a ir seleccionando y ubicando, controlando los sistemas de puesta a tierra. En los casos de puestas a tierra en las cuales no podemos lograr los niveles establecidos por norma con una puesta a tierra común, tenemos que recurrir a puestas a tierras artificiales o especiales, que son puestas a tierra de tipo química. De esa manera podemos llegar a lograr los niveles digamos, de resistencia requeridos. En las estaciones transformadoras principales, también es importante asegurar que todos los puntos donde nosotros vamos a estar construyendo nuestra estación transformadora son puntos equipotenciales. Para eso lo que se hace es construir, como tienen indicado acá en este esquema, una red de puesta a tierra. La red de puesta a tierra es una malla cuadriculada, como la que tienen indicada acá. Estas cuadrículas se hacen todos con conductores de cobre, que van siendo soldados en cada uno de los extremos. Esa vinculación asegura que todos los puntos los cuales nosotros armamos nuestra estación transformadora son equipotenciales. No va a haber ninguna diferencia de potencial. Y aparte, todas las estructuras de la estación, todas las estructuras no sometidas a tensión, la vinculamos a esa red. De manera que si produce alguna falla, todo este elemento me sirve para disipar esas potencias de cortocircuito. Entonces es muy importante asegurar que tanto las tensiones de contacto y las tensiones de paso que va a haber en la estación transformadora principal van a ser siempre por debajo de los niveles de seguridad. Entonces de esta manera nosotros con la red de puesta a tierra, que no solamente, chicos, está la malla, sino que muchas veces también, si no nos dan los cálculos con la malla, le podemos agregar jabalí. Entonces, en ese mix que va a haber entre la malla de puesta a tierra y la red de jabalina, nosotros siempre aseguramos una buena disipación de corriente de falla. Y eso tiene que ver con las potencias. Parte de lo que preguntaba hace un rato, creo que Diego, si nosotros tenemos una potencia muy alta para disipar, necesitamos que esa red de distribución, o que va a estar disipando esa potencia de tierra, también sea importante. Entonces,
No es lo mismo colocarle la puesta a tierra a una estructura de un poste que ubicar un sistema de puesta a tierra para una estación transformadora. Obviamente que va a ser mucho más importante, porque yo me aseguro que en caso que haya una falla, cualquier persona que esté transitando ahí no se ve afectada por esa descarga a tierra que va a haber. Vamos a tener una disipación mucho más pareja, más uniforme. Bueno, y con Profe, eso es por una cuestión, o sea, de seguridad de la persona nomás, o no por otra cosa. exactamente, porque si vos tenés una gran potencia que la derivás solamente en un punto y una persona ahí próxima a ese punto, bueno, se puede generar una diferencia de potencial que a esa persona la daña. En cambio, si vos la disipás en una región mucho más grande, las diferencias, que son esas tensiones de contacto y de paso que yo recién les decía, son mucho menores. Entonces, por norma, esas tensiones no pueden superar los 20, 40 volts. Entonces, de esa manera lo hacemos. Perfecto. También, profe, para que no se generen arcos, digamos. Es que no sé, por eso digo que si vos tenés tensiones muy altas, y lo más probable es que sí, obviamente que va a haber un arco y va a haber la afectación a alguna persona que esté en las inmediaciones de donde se produce la falla, donde se produce la descarga. Entonces, vos lo que siempre hacés es tratar de que eso se disipe en una superficie lo más amplia posible. Y te aseguras de esa manera tensiones bajas. Claro. Sí, eso también lo hacen para las antenas. Usualmente las antenas se hace esa puesta a tierra o se crea Es que la antena tiene un pararrayo. Claro. Necesitas que ese rayo, esa gran energía que vas a disipar en caso de que caiga un rayo, se distribuya en una superficie amplia, no en un solo punto. Bien, sí. Ese lo había visto, creo que, no me acuerdo, pero la facultad había dado un curso de puesta a tierra, un profesor, la verdad que no me acuerdo, y nos llevaba a ver el tema de la antena radio. Bueno, alguien de la facu, creo que ahí nos dio un ejemplo de eso, me acuerdo. Claro, es eso, es ni más ni menos que eso. Por eso siempre la función que tiene es esa, es anticiparse a esa gran descarga para que la toma y la deriva a un lugar seguro. Y ahí digamos, la distribuye, de manera que se disipe sin generar ningún tipo de problema sobre las instalaciones o quienes convivimos con esas instalaciones. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra cuestión que me quieran comentar de lo que estuvimos charlando esta noche. Yo le quería hacer una consultita, profe. Dale, Lucas. ¿Cómo puedo medir la puesta a tierra de casa? Sin ir a buscar un telurímetro o una cosa así, viste, más casera. No se me ocurre cómo. No se me ocurre. Ok. No se me ocurre. Yo, digamos, lo que llegué a comprobar, no a comprobar, sino lo que probé, fue medir directamente el voltaje entre el vivo, el neutro, o el vivo y tierra. Y en casa me daba, digamos, más alto el voltaje vivo tierra. Es como que había una tensión entre el neutro y la tierra. Una pequeña tensión, 2 volt, 3 volt, a veces un poquito más. Sí, Pero no sé si no, pero lo que pasa es que volando puede ser nomás. que. No, lo que pasa es que, a ver, cuando vos haces eso, el tema es la referencia del neutro del transformador que te está alimentando tu casa. Claro. Si ese transformador no tiene buen neutro, o bien están desequilibradas las cargas de ese transformador, vos te puedes encontrar con eso. Ah, claro. A eso quería llegar, Está bien. Entonces Ok. no Claro, estás si haciendo están una medición desequilibrados. de puesta a tierra. Es más, cuando vos, si en algún momento conseguís un telurímetro y vas a hacer una medición de tu puesta a tierra, asegúrate que vos tenés que estar, tu conexión tiene que estar sin carga. O sea, tenés que desconectarte. Ah, bien, ok. Bárbaro. Y tu O puesta sea, a tengo tierra que desconectar desconectada. todo. O sea, tiene que estar liberada. Bien. Tu puesta a tierra tiene que estar liberada. Nada enchufado, por decirlo así. Nada. Todo sin energía. Y tu puesta a tierra, vos medís sobre solo la puesta a tierra. Bien, ok. Y ahí sí vas a tener una medición correcta de tu puesta a tierra, de qué valor tiene tu puesta.
Ok, bárbaro, gracias. El telurímetro, lo que haces con el telurímetro, inyectás un determinado valor de tensión, y como ella conoce el valor de supuesta tierra de referencia, lo va a comparar con las corrientes que circulan, con sus jabalinas que vos estás clavando a una determinada distancia, y, bueno, y de esa manera te va a arrojar cuál es el valor de la puesta a tierra del jabalín esa que vos querés medir. Pero es con eso, no se me ocurre. No hay otra. Bien, bien, ok. Gracias. Bueno, chicos, no sé si hay algo más. Si no, No, profe. Por lo la menos. semana que viene nos vamos a ver para ver lo que son aparatos de maniobra y de protección. Y después nos quedarían ver lo que son tableros, celdas y tableros, y ya vemos si vemos algo de iluminación. Lo mismo la semana que viene vamos a tratar de acordar las fechas de nuestro tercer parcial. Vamos a ver cómo están ustedes con los tiempos y demás, y vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Yo les voy a proponer algo y veo a ustedes qué les parece. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Gracias. Chicos, Chao, profe. que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos vemos si Dios quiere el martes que viene. No, profe, suerte. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, buenas Nos vemos. noches. Chao, chao.